Están entrando a la niebla espesa en el bosque oscuro. Dirección desde el inframundo por Juanma Florian. Locución Lobo Templario AC. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Un espacio de misterio, conspiraciones, creepypastas y todo lo paranormal. Todos los martes desde las 9 de la noche, porque todos los martes son martes 13. Nuestro director ha abierto el túnel para que veamos la luz al final y todos podamos entrar a la niebla espesa del bosque oscuro. Bienvenidos a la Hora del Lobo. Pero antes de empezar, hagamos el trato de siempre. Si vas caminando en tu motocicleta, en tu vehículo particular o en transporte público, súbele ese equipo de audio. Y si estás solo en tu casa, apaga todas las luces y disponte a escuchar esta gran historia. Hoy, ¿hay vida después de la muerte? Bienvenidos a esta tercera temporada. Bueno, buenas noches y bienvenidos todos a otro martes más, porque ustedes saben que todos los martes son martes 13 aquí en nuestra carretera paranormal en Radio Motera. Antes de empezar, quiero dedicar este programa a quien nos recomendó hacer esta investigación, a William Orlando Ramírez Hernández. Muchísimas gracias por tu solicitud, tu insistencia y el buen atino de decir que no termináramos esta tercera temporada sin haber pasado por un tema tan interesante como el día de hoy. Vida después de la muerte. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Quiénes son esas personas que han, por algunos minutos o en algunos casos hasta periodos más largos, fallecen y después retornan y cuentan sus vivencias? Este es un tema bastante interesante que hemos querido traerles gracias a William Orlando Ramírez Hernández, ya que, como ustedes saben, nosotros tratamos de hacer las investigaciones de una forma muy profesional, muy neutra, lo más ético, lo más dedicado posible para todos, y hemos encontrado 3 relatos que vamos a traer hoy de 3 personas diferentes que tuvieron este suceso. Como siempre, las buscamos en español para que sea más digerible y agradable para toda nuestra comunidad de habla hispana. Esto me trae a mandar un saludo a todos los moteros y a todos los que nos escuchan en toda LATAM, toda Latinoamérica y también en todo lo que es Iberoamérica, y a todos los habla hispanos que están repartidos por todo el mundo. Un abrazo fuerte. Recuerden, hay que suscribirse al canal de YouTube de Lobo Templario AC y al de radiomotera.com, si no, pues que os lleguen visitantes en la noche. Pero continuemos, que hoy el tema es supremamente interesante. ¿Por qué hemos querido traer esto hoy? ¿Por qué hemos aceptado la petición de William? Porque es un tema que transgrede muchísimas religiones, porque unas dicen una cosa, otras otra, pero hay algo que aparece comúnmente: túneles, jardines, mucha luz y en algunos otros casos
oscuridad. ¿Esto será que está reafirmando de que en ese más allá existe un cielo y un infierno? Esto nos estará ratificando de que muchas de las supersticiones o muchas de las creencias o muchos de los cuentos de nuestros abuelos tienen relevancia cuando se hablan de estos casos. Es interesante evaluar en el día de hoy que aunque estos relatos los hemos querido buscar de diferentes fuentes y en español, sí hay algo que es común, y es que hay demasiados registros de que por lo regular estos acontecimientos llegan después de un paro cardíaco. Esto se lo digo a nivel estadístico, ya que hay varias investigaciones donde personas que han vuelto de paros respiratorios, de paros cardíacos, de comas, de diferentes sucesos que terminaron con su vida por un momento y regresan, se han tenido muchísimos más registros en el momento en que ellos recuerdan lo que sucedió, lo que encontraron en ese momento del otro lado, asociados a que el mal que tuvieron antes fue un paro cardíaco. A nivel de números nada más les estoy contando esto. Pero continuemos. ¿Qué es esto de la vida después de la muerte? ¿Qué ratifica esto? ¿Qué es y qué no es? ¿Qué encontramos al otro lado? A muchas personas les angustia que no haya nada al final. Los ateos dicen que sencillamente se termina todo. Las religiones occidentales, católica, cristiana, dice que nos vamos a encontrar y seremos juzgados y que dependiendo de nuestras acciones iremos a un cielo o a un infierno. Los budistas dicen que sencillamente la muerte es una transición para una etapa de una nueva reencarnación. Entonces nos encontramos con una amalgama de una serie de creencias, una serie de estatutos, llámense de la fe o de no fe, donde hay unos caminos u otros, pero ¿qué nos pueden decir las personas realmente que pasaron a ese punto? Esas son las situaciones que evaluaremos en el próximo segmento. Pero antes de empezar, y por último, quiero que por favor le suban de verdad este equipo de audio, ya que vamos a ir contando cada uno de los casos. Los voy a dejar correr. Les voy a contar quién es el protagonista del siguiente, lo vamos a dejar correr, y luego el protagonista del último, y lo vamos a dejar correr. Luego de esto, terminaremos esto como una sección intermedia, y en la sección final vamos a hacer unas apreciaciones desde un punto de vista más de investigación. ¿Ok? Pues, sin más dilación, comencemos. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Caso Ana Wiñarek, año 2005, fue declarada muerta luego de un paro cardiorrespiratorio. Después de un tiempo no calculado, volvió a despertar. Sufría de una enfermedad llamada miastenia. Hemos querido aclarar lo que más pudimos su voz, ya que quedó con una parálisis facial semi-grave. Fue un paro respiratorio causado por que los músculos dejaron de funcionar. En el año 2000 a mí me diagnosticaron con una enfermedad de los músculos, de los nervios y los músculos, que se llama miastenia. Y en esa enfermedad el problema es la señal que va del nervio al músculo, y el músculo
no recibe la señal, los músculos se ponen débiles. Con ese esfuerzo simplemente de caminar, uno se, por ejemplo, cae. Es tan gran el esfuerzo para el músculo que ya no puede. Y lo mismo me pasó con los músculos respiratorios. Dejé de poder tragar, dejé de poder hablar, no tenía nada de mímica de mi cara, no podía sonreírme, no podía. Cuando me ingresaron al hospital, me llevaron en la silla de ruedas porque no fui capaz de caminar. Y ahí fue cuando fue el paro respiratorio. En realidad no lo sé, porque nunca se me ocurrió preguntar, y en los papeles del hospital no dice el tiempo exacto, pero me imagino que unos minutos. Lo último que me acuerdo que me pusieron en una cama de metal es la sensación del metal frío, ¿sabes? Lo último cuando ya me iba. No, eso fue justamente antes. El problema es que no hay ninguna pastilla, no hay ninguna medicina, no hay ninguna inyección que te puede ayudar en ese momento crítico. Porque esa enfermedad no tiene cura tampoco. Lo único que se puede hacer es como darle sangre nueva al cuerpo, que el cuerpo recupere un poco. No funcionó porque me fui. Siento que estoy en un lugar muy tranquilo, que me siento como si fuera mi casa, pero una casa. No he encontrado un lugar aquí en el planeta Tierra que podría ir de esa misma manera. Fue un lugar que yo sentía que pertenezco ahí. Sabe que estoy a un paso de esa luz, porque sentí que estoy saliendo de ese lugar oscuro y estoy yendo hacia la luz, pero no fue la luz en un túnel como mucha gente dice, porque la luz fue inmensa, brillante, estaba por todos lados, no vi ningún túnel, y yo estoy casi tratando de hacerme uno con esa luz, pero no es nada físico, ¿verdad? Ahí, pero como antes de entrar, antes de reunirme con esa luz, siento presencia de algo o de alguien. No sé cómo decir, porque no fue una persona física, pero fue como un ser. No quiero decir un ángel, porque la imagen de los ángeles que tenemos aquí es diferente, pero fue una energía que me paró. Y entonces me dicen, entre comillas, ¿verdad? Sabemos que ya querías morirte, que ya querías que ya querías irte de ahí, porque en realidad como los últimos 6 meses antes de eso, yo estuve con depresión y cosas familiares que pasaron en ese tiempo. Yo sentía que no tiene sentido vivir, ¿sabes? Que yo no quiero, que yo ni siquiera quiero vivir aquí, que no puedo hacer nada con ese cuerpo, no puedo ir a ningún lado, no puedo ni comer ni nada. Y en ese tiempo murió mi abuela que me crió. Y eso fue un golpe tan duro para mí que yo en realidad decía, abuela, llévame contigo. Entonces ellos me dicen, nosotros sabemos que tú ya te querías ir de ahí. No es tu tiempo, todavía tienes algo que hacer, todavía no has terminado lo que tienes que hacer. Cuando me dijeron eso y cuando yo decidí volver, no había ninguna lógica detrás de eso. Yo sabía que voy a volver a un cuerpo que no funciona. Y entonces decidí volver, regresé con esa mentalidad que tengo una misión.
¿verdad? Que fue lo que me caí en la trampa de buscar mi misión. Por unos 5 años estuve buscando qué es lo que tengo que hacer, por qué yo volví, por qué me dieron esa oportunidad, por qué yo decidí volver. Después de volver, empecé a mejorar rápido. Me desperté en una cama conectada con la máquina de respiración, muchas cosas. Y yo me despierto con esa nueva mentalidad, con esa nueva conciencia. Hoy en día yo me considero una persona sana. Desde el año 2010 no estoy tomando ningún tipo de medicina, no fui al doctor ni una sola vez. Estoy normal, camino normal, puedo ir a la montaña, puedo hacer de todo. Lo que pasó fue en 2005 y yo empecé a mejorar en realidad desde el 2010 cuando yo decidí dejar de buscar el tratamiento, cuando decidí dejar de buscar la misión. Joe Dispenza dice, diagnosis is not a prognosis. Tú vas al doctor, te diagnostican como me diagnosticaron a mí, y en el momento cuando a mí me dijeron, prepárate que esto solo va a ser peor y vas a terminar en silla de ruedas. Y cuando te pintan esa imagen, es como tú tomas esas palabras como tu futuro seguro, y eso empieza a ir todo por este camino. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Caso José Morales, médico. Sufrió un infarto. Luego de un tiempo, retornó a su cuerpo. Año 2022. Soy médico rural en una ciudad de la costa catalana, en San Carlos de la Rápita, y donde soy y trabajo de médico de familia. Y a nivel personal, en la salud, desde hace un tiempo sufro de arritmias que a veces me han dado malestar, a veces me han dado sustos, y sé que está ahí, y bueno, sé que a veces pues dan problemas serios. Los hechos que voy a contar ocurrieron en el principio del año 2022, y era al levantarme de una siesta en la penumbra, pues me incorporé, sentí un mareo y me apoyé contra un mueble y ya no recuerdo nada más. Lo siguiente que recuerdo es verme desde mi propia altura, o sea, de pie, ver que aquella habitación que estaba en penumbra, pues yo la veía perfectamente, como si estuviera la ventana levantada, y vi mi cuerpo, yo mismo tal como estaba, vi mi cuerpo, el que estaba encajonado entre un mueble y el armario. Lo observé atónito, vi que no respiraba. Yo que estoy habituado, he visto más de 4 veces pues cadáveres y tal, dije, madre mía, pero
si soy yo, si no respiro, estoy inerte. Y en esa perplejidad, pues de pronto me vi absorbido por un remolino de color verde esmeralda, y lo siguiente que recuerdo es estar en un espacio inmenso, indefinido, oscuro, en el cual yo a mí mismo me veía en esa oscuridad, pero no había ningún límite, no había ninguna pared, no había ningún hueco. Lo único que había era en la parte alta, en la parte cenital, una luz, una especie de orificio iluminado. Yo lo he descrito a veces como que es como cuando ves la luna en una noche que hay una luna llena en una noche oscura, ¿no? Pues así era la única luz que había a mi alrededor. Y noté que me dirigí hacia allí, no tenía ningún sentimiento especial, no tenía nada que me hiciera sentir bien ni mal, simplemente me dirigí hacia allí. Cuando llegué a esa luz, me encontré como si estuviera en la cima de una montaña, frente a un paisaje bellísimo. Era un paisaje alpino, era un paisaje de montaña, como cuando ves un valle ancho, un valle verde, luminoso. Yo estos tipos de valles pues los he visto en Suiza, los he visto en según qué puntos del Pirineo, y yo allí pues vi en esa hermosura que me encontraba muy a gusto, me encontraba muy cómodo, muy feliz, no tenía ni frío ni calor, no tenía ninguna sensación física desagradable, no me dolía nada, al contrario, estaba en un gran bienestar. Y aquella vista, aquella visión me apaciguaba aquel ánimo en principio perplejo, desconcertado. Cuando, es decir, al cabo de un tiempo, supongamos unos minutos, aquel paisaje verde, hermoso, con muchos colores, pues iba haciéndose cada vez más neutro, cada vez iba perdiendo color, como cuando le quitas el contraste a la imagen del televisor en color, ¿no? Y acabas en blanco y negro, pues iba perdiendo esa luminosidad, ese color y tal, y al final me encontré en un espacio total y absolutamente blanco, indefinido, en el cual pues había un gran bienestar, había una agradable sensación de que no dolía nada y que te encontrabas a gusto. No pensaba nada, simplemente me dejaba llevar por aquel estado. En un momento dado noté una presencia detrás mía a mi izquierda, y allí a unos, en términos de distancias humanas, pues lo que sería 5 o 10 metros, estaba un amigo mío, un queridísimo amigo. Diría yo que es a nivel de amistad, pues lo máximo que se pueden apreciar dos personas. Y hablo un poco de esto porque es clave. Se trataba de Tomás José, que era un amigo que tuvo muy mala suerte, porque con 18 años era brillantísimo. Es decir, tenía con 18 años ya la carrera de piano acabada y iba a hacer ya los cursos ya superiores en Barcelona, iba a empezar también la carrera de medicina. Era una persona que en principio lo tenía todo en la vida, era también muy inteligente, y tuvo la mala suerte de diagnosticársele un tumor cerebral. A consecuencia de ese tumor cerebral, él sufrió una
operación, una operación muy intensa, una operación que le supuso estar en coma durante 2 años, y yo ya cuando empezó a recuperar la conciencia y volvió a estar bien, pues nos hicimos grandes amigos. Antes no nos conocíamos, y yo pues cada día contactaba con él, o bien iba a verlo, o bien lo sacaba a pasear, o lo relacionaba con mis amigos. Él tenía también un gran cariño hacia mí, y como digo, a esta persona la vi cerca de mí. Mi reacción fue de gran alegría al verle, y tuve el impulso de ir hacia él, de abrazarlo, de decirle: Tomás José, qué alegría de verte. Pero curiosamente noté varias cosas. Una de ellas, él estaba totalmente cambiado, y él estaba en lo que era su mejor momento físico. O sea, él era una persona muy atractiva, pues estaba así. Él, a consecuencia de la ceguera, pues él, cuando yo lo traté y conocí, es una persona que tenía la visión desfocalizada, pues él tenía la visión focalizada. Yo sabía de que él veía, y además no tenía aquella cicatriz que tenía en el lado izquierdo de su cráneo, y no tenía ninguna imperfección. Iba muy elegante, pulcro, como quien va a un acto formal. Pero, como digo, curiosamente él evitó la mirada directa conmigo, y como telepáticamente me decía: no me abraces, sigue el proceso. Yo en ese momento no lo entendí, pero más adelante sí, y explicaré lo que yo creo que ocurrió ahí más adelante. Entonces, no comprendía lo que pasaba, me desconcertó aquella reacción de Tomás José, que sé que no es la natural en él, y entonces miré hacia mi derecha, y ahí había un ser de luz. Era de gran tamaño, no era una figura humana, pero sí humanizada, era una figura estilizada, como por ejemplo lo que sería una figura de Lladró, de estas de porcelana, ¿no? Pues era una figura estilizada, luminosa, humanoide, con vida propia, y que irradiaba amor, aceptación, irradiaba compasión. Y entonces, de una forma que me hizo sentir bien, sonrió, se mostró muy condescendiente, muy empático, y entonces me invitó a que mirase hacia adelante, y delante mío vi como un gran retablo, como si fuera un panel con un montón de fotos de mi vida, ¿no? Pero todas simultáneas, todas al mismo tiempo. Entonces yo allí veía en realidad toda mi vida, todo lo que había sido desde pequeño hasta el momento de la experiencia. Y era como si yo pudiese en cada escena ver allí lo que ocurrió. Y lo tremendo del caso era que veía no solamente lo que ocurría como si fuese un relato totalmente desprovisto de emociones, sino que sentía en mí mismo, de una forma que es imposible de describir, pero como si sintiera las consecuencias de lo que yo hice en las otras personas. O sea, en esas escenas que sobre todo eran escenas de errores que había cometido. Si yo cometía un acto
de egoísmo, un acto que perjudicaba a la otra persona, que la decepcionaba, pues no solamente veía que estaba decepcionada, sino que sentía en mí esa emoción de decepción. Y la verdad es que aquello yo lo recuerdo como muy agobiante, sentir tanto malestar, ¿no? Es decir, simultáneamente este ser de luz que había a mi lado me transmitía paz, tranquilidad, diciendo, mira, no pasa nada, esto es normal, tranquilo, no te se juzga, tú simplemente ve lo que ha sido tu vida. Y yo pues sentí por dentro en ese malestar que decía, pero bueno, qué desastre, cuánto dolor he generado esto yo no era consciente de haber producido todo esto. Esto hay que arreglarlo. En un determinado momento había lo que podemos llamar que es un umbral que pasaba. No era una puerta, no era un marco, pero sí que era aquella blancura como una zona a la cual puedes acceder a otro lugar. Y entonces el ser de luz me invitaba a pasar. Y yo entonces sentí por dentro, yo no puedo dejar esto así, yo esto quiero arreglarlo. Y recuerdo que por dentro me surgió como el grito de tengo que arreglar mi karma, tengo que compensar todo esto que he hecho. Entonces el ser de luz se mostró condescendiente, amable y me dijo, tranquilo, era tu ignorancia, no te preocupes, si quieres volver, vuelve, no pasa nada, todo está bien. Y yo me quedé, dije, tengo que volver. Lo siguiente que recuerdo es tener una sensación de vuelco hacia atrás y volver otra vez a la consciencia de mi cuerpo. Pero esta vez yo estaba en aquella penumbra, estaba encajonado, como digo, entre un mueble y el armario, y me dolía mucho la espalda y también notaba un dolor en la frente. Entonces, en aquel malestar me incorporé como pude, con dificultad, me dirigí a la cama y allí estuve durante un rato saliendo de mi aturdimiento, volviendo un poco a ordenar mis ideas, y cuando pude, pues me incorporé y me dirigí hacia el salón donde estaba mi esposa viendo la televisión. Cuando me vio, pues me dice, oye, José Antonio, tienes ahí un golpe en la cabeza, se ve ahí un morado. Y le dije, bueno, habrá sido un golpe pequeño, que ya sabes que con los anticoagulantes enseguida se me hacen morados y señales. Y bueno, ella no le dio más importancia y yo pues trampé la situación y seguí con mi vida. Sigue al Lobo en YouTube, Instagram y todas las redes como Lobo Templario AAC. Y si no, que os lleguen visitantes en la noche. Caso Gloria Polo, colombiana. Año
1995. Su experiencia, luego de ser impactada por un rayo, cae 3 días en coma y vuelve a la vida. Estaba lloviendo mucho y hacíamos una especialización con mi sobrino. Llegamos a la Universidad Nacional el 5 de mayo del 95 y teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología. Mi esposo nos acompañaba. Nos dirigíamos debajo de un paraguas muy pequeño hacia la facultad y por detrás de la Biblioteca General nos cae un rayo y quedamos sin vida de inmediato, mi sobrino y yo. A mi sobrino le entra el rayo en el corazón. Él tenía una imagen del niño Jesús y le queda la marca aquí, en el pecho, marcada, y un huequito en el pie, pero él no se quemó el cuerpo, no se carbonizó. A mí sí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo, entra en el brazo, quitó toda la carne de mi brazo, quitó la carne de mis senos, destapó las costillas, carbonizó mis piernas y comprometió la quemadura eléctrica todos mis órganos internos, quedé en paro cardíaco. Como el corazón es un órgano eléctrico, con la descarga eléctrica los dos quedamos en paro cardíaco. Cuando nos recogen y nos llevan a la enfermería, cuando dejamos de pasar corriente, porque cuentan los que mi esposo, que fue el que sobrevivió al rayo, que quedamos llenísimos de corriente, el agua quedó con electricidad, con chispas, y cuando ya dejamos de pasar corriente, nos auxilian y nos llevan a la enfermería. Allí iniciaron la reanimación cardíaca. Pero mi sobrino, un joven de 23 años, no vuelve, él no regresa. Pero yo, por la gracia de Dios, volví. Tengo dos experiencias, tengo dos hermosísimas experiencias. La verdad, cuando yo llegué a la Universidad Nacional, estaba como tan convencida de que Dios no existía. Pensaba que era como invención de la iglesia para manipular a los pueblos, que habían inventado el diablo. Tenía toda esa cantidad de ideas en mí, pero cuando me cae el rayo, tuve una experiencia inmensa del amor de Dios, inmensa, es indescriptible, ese amor que cambió mi vida, que ya no puedo ser la misma después de que veo mi cuerpo sin vida, veo a toda la humanidad al mismo instante, yo los abrazo, pues estoy libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor, de paz, de alegría, y veo una gran luz inmensa, y de esa luz bajan esos rayos de amor. Estaba llena de una sabiduría por encima de mi inteligencia, y en esa sabiduría me doy cuenta que esa luz, donde salían esos rayos de amor, es la santa hostia del corazón de Cristo. Yo subo a ese corazón y cuando me acerco a la luz, veo que en lo más intenso de esa luz me veo que hay una herida y en el fondo veo un jardín hermosísimo con unas flores vivas, con un amor vivo, una paz, una felicidad, un jardín que nada de la belleza terrena se puede describir. Cuando yo quiero entrar, me doy cuenta que no voy a entrar, no estaba en gracia de Dios. Yo abandoné mi vida en Dios a los 13 años. Mi sobrino entra, pero yo no puedo entrar. Él sí era un joven muy creyente, muy amoroso, un buen hijo, una persona muy especial. Amaba muchísimo a Dios. Yo me avergonzaba que un muchacho de estos creyera en Dios y que anduviera con su medalla del niño Jesús en plena Universidad Nacional. Pero no, él era de una convicción muy profunda. Yo quiero entrar y no puedo. ¿Y por qué me doy cuenta que no voy a entrar? Que es tanto el amor de Dios, es tan apasionado su amor, que siempre nos busca en la vida terrena. Quiere nuestra salvación, quiere nuestra conversión, quiere sacarnos del pantano del pecado, nos quiere felices, es un Dios enamorado. En la sabiduría que uno tiene, porque es una sabiduría que llega con la luz. Esa luz es un amor impresionante, pero también es sabiduría, es paz, es luz, es todo. Y en esa sabiduría yo me doy cuenta que yo no voy a entrar porque soy un pecado mortal. Porque a los 13 años yo cerré el corazón a Dios y no escuché a ese Dios enamorado que me buscó toda mi vida. Yo en ese instante veo el amor de Dios y cómo Él me buscó y cómo envió en el camino de mi vida cuántos sacerdotes, religiosos, personas de oración, para que abandonara mi vida de pecado, porque estaba en una vida totalmente errada,
totalmente desviada, pero yo creía en mi inteligencia que estaba bien. Y entonces yo veo que ese Dios me ha levantado, me ha abrazado y me ha mostrado cuánto me ama y cuánto me buscó. Pero como yo era tan soberbia y tan autosuficiente, no me dejé tocar de Dios. Y cuando venía un sacerdote, se hace depravado, venía una religiosa, esa menopáusica que no consiguió marido, una persona de oración, esa gente que no... pero en ese momento que yo veo que me va a quedar sin el amor de Dios, siento el horror. No hay nada más aterrador, ni todo el infierno incendiado, lleno de demonios. Es tan aterrador cuando un alma se da cuenta que se va a quedar eternamente sin Dios. Dios respeta la libertad, no obliga. Su amor es tan apasionado que no obliga. En el instante que el Señor me va a separar de su corazón, mi esposo recupera el conocimiento, ve mi cuerpo sin vida y empieza a gritar y a llorar y a suplicar que yo regrese. Gloria, no se vaya, regrese, los niños, Gloria. Y en ese instante el Señor se conmueve con las lágrimas de mi marido y me devuelve a mi cuerpo. Yo bajo a mi cuerpo, encuentro mi cuerpo sin vida. Los médicos están luchando para sacarme del paro cardíaco. Entro a mi cuerpo, fue terriblemente aterrador el dolor. Además que me sentía así como si me hubieran encarcelado dentro de así como entre mi cuerpo, pero mi cuerpo era como una cárcel horrible, pero a la demás estaba totalmente carbonizada. Yo fui muy vanidosa, hacía 3 a 5 horas de aeróbico, dieta, sufría de anorexia, bulimia, era obsesiva con mi cuerpo. Lo vi destrozado y el dolor de la quemadura es aterrador, totalmente carbonizado. Me llevan al hospital, a la clínica San Pedro Claver. Los médicos inician las cirugías. Vuelvo y me agravo. ¿Por qué? Porque mis riñones no funcionaron más, mis pulmones estaban llenos de agua, mi hígado tenía necrosis por la quemadura, mi corazón había sido en paro. Bueno, el caso es que me vuelvo y me agravo y entro en coma y le dicen a mi familia que no hay nada que hacer. Mi hermana médica lucha para que me conecten a la unidad de cuidados intensivos, a pesar de que yo defendía la eutanasia y ella sabía. Sin embargo, Dios la inspiró y a mí me conectan a la unidad de cuidados intensivos y duró 3 días en coma. Pero yo tengo una experiencia y en mí yo no me vi sometida que ni a 3 días ni nada, porque allá es un eterno presente donde no hay tiempo. Cuando yo vuelvo y me agravo, me salgo de mi cuerpo. En ese instante fue totalmente distinta la visión. Empecé a ver cómo los pecados que yo había cometido salían por mí. Pensé, estoy alucinando. Me falta el oxígeno. Empecé a buscarle una explicación intelectual y científica. Cuando llegó la sabiduría, no. Siento el horror, se desplomaron mis estructuras, mis valores, nada. Siento el horror de entender que vienen por mí y que el diablo existe. Y yo pensaba que el diablo no existía. Y el horror cuando veo que me van a coger, yo salí corriendo aterrorizada, atravesé la pared del quirófano, fue un salto al vacío, entré en un montón de cárceles vivas. Allá no hay nada físico, todo es vivo. O es amor vivo y luz viva, o es odio. Y el odio es aterrador, es quemante, es devorador. Yo paso por un montón de cárceles que son vivas. En las partes de arriba de las cárceles veo personas hermosísimas, porque arriba había luz y a medida que desciendo pierdo la luz, ya entró a la oscuridad y estaban bellísimas, tenían unos vestidos, las personas eran jóvenes, preciosas, la luz era inmensa y sus vestidos parecían sol. En esa sabiduría me doy cuenta que están vestidas de todas las santas hostias que comieron en la vida terrena y yo veo que ellas ya van a salir. Y veo que ellas en la vida terrena vivieron amando a Dios y sirviendo y amando a los hombres, a los pobres, a los necesitados, y fueron personas muy hermosas, ya iban a salir de ahí. Yo veía que los ángeles ya las iban a sacar, pero a medida que voy descendiendo las voy viendo más desfiguradas, ya no son bonitas y tienen poquita luz y los vestidos son abismos, pero todo es vivo, son unos abismos que queman. Y allá en ese eterno presente ellas veían el mal que hicieron en la tierra, cada burla, cada maltrato, cada palabra ofensiva, cada palabra que lastimó a otra persona. Y ellas sufren por esto, por haber hecho ese mal, por haber usado la lengua para destruir, para arrasar, para dañar a las personas, para engañarlas, para jugar con ellas. Cuando yo sigo más abajo,
Cuando yo sigo, y yo al principio, a medida que bajaba, yo veía los tormentos de esas pobres personas, pero yo llego a una parte plana, y en esa parte plana veo a las personas desfiguradas y me doy cuenta que ellas vivieron con las manos llenas de sangre, totalmente desfiguradas, arrasando la vida de los demás. Y veo las personas que han abortado y veo cómo sufren viendo sus hijos, qué iban a hacer, si iba a ser un sacerdote, un médico, si se iban a casar. Ellas ven en un eterno presente con la mirada de Dios, que no es simplemente matar a un bebé, es que lo que venía a hacer ese bebé, su misión. Pero yo llego a una parte más plana y se abre una boca. Yo fui muy metida a las ciencias del ocultismo, me encantaban en la vida terrena. Yo tenía poderes mentales, miraba con el tercer ojo, atravesaba paredes, doblaba cucharas con el poder de mi mente. Había adquirido muchísimos poderes que pensaban que era de mi mente. Nunca pensé que vinieran de Lucifer, un ángel del infierno. Y entonces yo de nada me servía todos esos poderes porque yo quería regresar y no podía. Y estoy desesperada, angustiada, gritando, aterrorizada cuando se abre una boca. Y esa boca era un torbellino. En ese torbellino me chupa esa boca y yo me voy de cabeza como una plumita aterrada y miro otra boca abajo que está cerrada. Cuando estoy entrando, San Miguel me coge de los pies y yo quedo metida en ese hueco. Se botaron sobre mí una cantidad de criaturas horribles y desesperada, ahí sí ya empecé a gritar: soy católica, sáquenme de aquí, yo no he robado. Y cuando yo grito que soy católica, veo unas escaleritas con luz encima del hueco. Y veo a mi padre en el primer escalón y 4 escalones más arriba veo a mi mamá. Ambos habían fallecido, pero estaba mi mamá hermosísima, era una mujer amantísima de Dios, fue una mujer muy buena. Papá fue pues tomatrago, parrandero, mujeriego, pero cuando yo los veo ahí yo pensé que me iban a sacar y yo empecé a gritar: papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Es que lo único que quiere uno es salir de ese terror, salir de ese horror, salir de esa realidad que yo pensaba que no existía y de ver las consecuencias de lo que uno es en la vida y cómo lo reclama a quien bien le sirvió. Todos esos demonios me reclamaban. Y cuando yo le grito a mis padres que me saquen de ahí, mi padre empezó a llorar. Mi padre se pone su mano lloraba. Mamá estaba joven, papá no se veía joven. Y mi papá gritaba: no, Señor, mi hijita, no, Señor. En ese instante yo entiendo que todos los padres van a estar en el juicio de sus hijos y ustedes se van a acordar de mí porque en cualquier momento vamos a morir. Todos les vamos a responder a Dios por el hogar y la formación que le hemos dado a sus hijos. El que responde más duro es el patriarca, el papá. Mi padre respondía porque el haber sido borracho, toma trago, todas esas cosas, no me dio un ejemplo de vida cristiana. Él era creyente pero muy dietético, es decir, medio iba el domingo a misa y esto, pero pues su vida no era como realmente testimonio de lo que que decía profesar. Mi mamá era una santa. Bueno, entonces cuando yo veo a mis padres y entonces grito que soy católica, una hermosa voz para llenar, me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. No sabía, ni idea. Y pensé que era como que yo podía decir un discurso y no me sabía decir el primero. Y dije: voy a hablar del primero para que no me pregunten los otros 9. Como era mi vida totalmente asolapada y mentirosa. Y uno cree que de tanta mentira creyendo que es la verdad. Y entonces cuando digo el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma, esta voz me dice: no, tú no has amado a tu Señor y mucho menos a tu prójimo como a ti misma. Tú tenías una idolatría que te sometió el dinero. Y me abren el libro de mi vida y veo toda mi vida desde la fecundación. Es hermosísimo ver cómo el óvulo y el espermatozoide se unen y hay una explosión inmensa. Vi cómo mis padres cuando entraron a la iglesia entraron 2 y salieron 3. La tercera persona era Cristo, uniendo el imperfecto amor de mis padres. Vi la cama sacramental llena del fuego del Espíritu Santo y en esa cama fui fecundada. Cuando en el vientre de mi mamá, hasta ahora empezaban las células biológicas a dividirse y yo ya tenía un alma. Uno ve en el libro de la vida todo con los ojos de Dios, todo. Y veo cómo yo hablaba con Dios desde el principio y sabía los talentos y el proyecto de Dios en mi vida, pero Dios respetaba mi libertad, siempre respeta la de todos.
Cuando yo nazco, veo como cuando me llevan mis padres a bautizar, como la iglesia es el corazón de Cristo y abre de par en par para recibir un nuevo miembro. Veo la parte espiritual que uno no ve. Uno cree que la iglesia son ladrillos y personas y hombres. Yo decía curas canzones, no. La iglesia es el corazón de Cristo. Y yo veo como el corazón de Cristo se abre a esperar ese miembro. Cuando el sacerdote puso las manos aquí, vi como una nube de fuego blanco bajaba y me marcaba en la frente, en mi alma. Hija de Dios, pagada de precio de sangre. El Espíritu Santo baja como fuego, me levanta y me mete dentro del corazón de Cristo. Y cuando me mete en el corazón de Cristo, soy sumergida entre el agua que hay en el corazón de Cristo. Cuando yo salí de esa agua, salí vestida de fuego blanco, de sol, vestida de Cristo. Veo como cuando yo empiezo a pecar, los pecados son vivos. A mí me aterró eso, aterró. Yo pensaba que, por ejemplo, decir mentira es el nombre que se le da al no decir la verdad. Un ejemplo, algo como de oratoria, como de definición, no, es una criatura. Y entra una mentira pequeña adentro y empezó a manchar el alma. Y de dentro rasgó para que entrara una mentira más grande. Y una mentira entró la pereza, la envidia, y me fui llenando de pecado. Como un vaso era mi alma. Si tú le echas a un vaso de agua cristalina, ¿y cuál es el agua cristalina? El amor de Dios, el soplo de Dios sobre esa criatura. Y entonces está llena mi alma. Si yo le echo una bola de barro, el agua se enturbia. Pero si le echo una bola de barro grande, llena el vaso y se sale el agua. ¿Qué quiere decir? Que a medida que pecaba perdía el amor a Dios, el amor al prójimo. Todos nacemos escritos en el corazón con los mandamientos escritos por el amor de Dios. Y nacemos llenos del amor de Dios para amar a Dios y servir a los hombres. Para transformar esta realidad. Esto no es que se lo llevó el diablo, no. Es una realidad que lo que se vive es el pecado de cada uno de nosotros por la indiferencia y la incapacidad de sentir amor y compasión por los demás. Y Dios dotó el alma a todos los hombres con esa capacidad. Cuando yo me confesé, en el camino de mi vida, yo vi cómo del corazón del sacerdote salía Jesús sangrando. Sale Jesús sangrando, entró a mi alma putrefacta, maloliente, llena de pecado, y con una ternura, con su sangre arrancó todos esos pecados y mi alma quedó limpia como la nieve. Él en la cruz sangrando es un eterno presente para nosotros cuando vamos a la Santa Misa. Él está en la cruz. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, Él arranca un pedazo de su corazón y lo pone en la patena. Yo veo toda mi vida y veo todo el mal que le he hecho a las demás personas, porque lo triste del pecado no es que no se queda con uno, no, el pecado es tan triste que es como cuando una fruta se pudre y daña a los demás. Tú estás llena de pecado, tu hijo recibe todo lo que tú le estás dando, lo que le muestras con tu vida. El niño, más de lo que tú hablas, él aprende con lo que ve de tu vida. Y dañas a mucha gente. Entonces yo veo las consecuencias de tanto mal que hice y del daño que le hice a las personas creyéndome buena, porque además que yo me creía que la que no robaba, y cada persona que yo hablo mal de ella, cada persona que insulto, cada persona que ridiculizo, que estoy haciendo, veo todo la maldad que yo he cometido. De los 10 mandamientos veo que no pase nada. No, ni amé a Dios, ni servía a los hombres. Me aprovechaba del amor de los demás. Y cuando se cierra el libro de mi vida, yo me doy cuenta que me voy para el infierno. Y siento el horror del infierno que me espera. Y el infierno es vivo. Yo veo esa boca que está rugiendo y me está esperando. Y miro a mi mamá, esa mujer que me quiso llevar por el camino de Dios, que me quiso llevar por el camino de los mandamientos. Y le digo, mami, qué vergüenza, me condené. Donde yo voy, madre, no te voy a volver a ver jamás. Mi madre levanta sus 2 dedos arriba. Cuando mi madre levanta los 2 dedos arriba y me señala, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y con muchísimo dolor, yo grité, Jesucristo, ten compasión de mí. Señor, perdóname. Dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque Él bajó en esa luz, me sacó de ese horrible y aterrador hueco donde yo no deseo que nadie vaya, ni el peor de los hombres quiero que vaya por allá. Es aterrador. Me saca de ese horrible hueco y me dice con tanto amor, vas a volver, vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración.
de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre que han orado y han clamado por ti. Vi el gran poder de la oración de intercesión. Mucha gente se conmovió y oró por mí. Vi a la Virgen María recogiendo las oraciones del pueblo colombiano en la mano izquierda y en la mano derecha, recogiendo las oraciones de los santos. Y en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, cuando elevaron a Jesús, que es el momento de la mayor misericordia, cuando la hostia es elevada, en ese instante la Virgen ofrece esas oraciones por mí. Cuando ya Dios me devuelve, ya pierdo toda esa sabiduría y solo me deja un poquito. Pero cuando yo regreso con una misión. El Señor me dice, vuelves, pero vas a contar esto 1000 veces 1000. Déjanos tu opinión en el video de YouTube o en el Instagram de Nuevo Templario AC para tertuliar de temas que te interesen, así como los saludos para el siguiente programa. Solo aquí, en Radio Motera, la carretera de lo paranormal. Y estos fueron los relatos, los casos, los sucesos de estas 3 personas. Pudimos escuchar cómo en el primero, en el caso de Ana, luego pasando por el caso de José y terminando con el caso de Gloria, encontramos aristas que se traslapan unas sobre otras. Aunque unos tienen unos matices más religiosos que otros, es evidente que las 3 situaciones nos traen a un solo punto. ¿Y cuál es? Definitivamente al otro lado, lo que nos espera en el otro mundo, o esa transición en la que se encuentra, es que inexorablemente ciertas entidades nos están esperando. Ciertas otras entidades nos van a querer llevar a otros planos, a otros puntos. ¿Qué puedo mostrar de esto? Y ya hablemos un poco más a nivel de investigación. Aunque ustedes no lo crean, todos estos temas se basan en muchos estudios que han hecho no solo médicos, sino también físicos cuánticos, físicos teóricos, de por qué suceden estas situaciones. Aunque al punto de la medicina, y muchos de los médicos me darán la razón en este momento, se adjudica que al ya no ver un funcionamiento correcto del cuerpo, al pararse el corazón, la falta de oxígeno hacia el cerebro genera también una reacción química, la cual puede suscitar alucinaciones, llevando al cerebro a un estado de éxtasis o de conmoción que le puede generar a la persona ciertas imágenes o sucesos en su mente que después de ser reanimada los puede tomar como propios, como reales, como vividos. Y estamos hablando solo desde el punto de vista médico. Pero también hay estudios directamente de físicos que comparan esto, y aquí vamos a empezar a abrir una paleta muy interesante, que era lo que yo quería venirles a contar, independiente de pararme en un dogma, en una doctrina, en una religión, en una disciplina, sino desde el punto de vista de multi investigaciones, multidisciplinar, es más, hasta multireligioso, porque es inexorable que todos estos casos, todos estos relatos, obviamente por nuestra cultura, están asociadas a esta parte de la fe. Pero si lo queremos ver también desde un punto más terreno o más científico, nos encontramos también con varias encrucijadas. Y hay una investigación que se me viene a la mente, que es de las que más me causan curiosidad, sobre todo cuando se
está estudiando esto desde el punto de vista de física cuántica. Cuando hablamos sobre las características de la energía y de la materia, cuando las estudiamos al lado de estudios previos que se han hecho, cuando hicieron el experimento de la doble rendija, no sé si ustedes la conozcan, que era ver el comportamiento de la luz, que de eso dependía del observador. Cuando estos haces pasan, o estas partículas las hacen pasar por una rendija, depende del observador, se comportan como una onda pero también como una partícula. ¿Esto qué nos demostraba? Todo depende de en el momento que es medido o no. ¿Y por qué parto de esto? Porque esta investigación, siendo de física pura, tiene mucho que ver cuando nosotros lo ponemos o lo paralelizamos al lado de escrituras, ya que si la energía no se crea ni se destruye, que sería una de las adjudicaciones que se le daría a un Dios absoluto, solo se transforma. El morir, y cuando hablamos de algo que entonces es inexorablemente que aparezca aquí, que se llama el alma o el espíritu, otro que podría ser un programa solo completo, hablando de la diferencia entre alma y espíritu. Lo que hace es dejar un envase y pasar a un plano superior. Pero nosotros cuando hablamos de plano superior, ¿estaremos hablando de un cielo o un infierno? ¿Estaremos hablando de una cuarta o de una quinta dimensión? Es ahí que le digo que las dos formas de pensamiento se integran y se traslapan unas con las otras. Pero siguiendo este hilo, lo interesante es que si siguiéramos con el experimento de la doble rendija o todos los análisis que se han hecho desde el punto de vista de física, de que la energía lo que hace es dar brincos, como es el comportamiento de un electrón dentro de un átomo, lo que haría esta alma, que sería la energía pura, sería pasar de un estado a otro, encontrándose en otro plano donde esas entidades moran, viven. Otro paralelismo lo podríamos traer con el experimento del gato de Schrödinger. No sé si ustedes lo conozcan. Y esto también tiene que ver mucho con el experimento de doble rendija, que si no lo conocen se los explico brevemente en 10 segundos. Hay un gato dentro de una caja en el cual pende un martillo, una botella con un elemento radioactivo que tiene un 50% de probabilidad que el martillo caiga y rompa la botella y un 50% de que no. Mientras no se abra la caja, el gato presenta dos estados al mismo tiempo. Está vivo y está muerto al mismo tiempo. Solo sabremos la solución al abrir la caja y darnos cuenta cuál de los dos estados es el que estamos contemplando, la vida o la muerte. ¿Por qué traigo ahora esta parte? Porque una gran parte de la comunidad científica está empezando a evaluar algo de que muchas veces, cada vez que tomamos una decisión, lo que hacemos es crear un nuevo universo. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí empezamos un juego bastante interesante dentro del hablarse vida o no después de la muerte. Ya que dicen que nosotros siempre estamos acá y cada vez que tomamos una decisión, o recordemos que de pronto muchos de nosotros en algún momento nos salvamos de morir, ya sea de ahogarnos o precisamente no estábamos en el momento, nos quitamos un segundo antes de que pasara ese coche, ese carro desbocado y no nos arrolló, de que nos salvamos de que cayó algo muy pesado desde las alturas. En algún momento nos salvamos, le hicimos el quite a la muerte. Lo que dice esta teoría es que efectivamente en ese universo sí fallecimos, y lo que hizo fue hacer un salto inmediato, esa alma como energía, a otro universo donde efectivamente nos salvamos. Qué interesante.
¿Y esto por qué lo estoy hablando en principio? Porque de ser así, la vida o el universo sería como un pan de molde, dirían algunos, un pan tajado, donde nosotros somos una rebanada de pan, pero dependiendo de la decisión nos estamos moviendo a la siguiente o a la siguiente rebanada, adelante y atrás, donde este molde, este pan compacto de todas las rebanadas es sencillamente el universo en tiempo y espacio. ¿Por qué quería traer esto al punto científico? Porque me voy a adentrar un poco más hacia el otro lado, hacia el punto más de la fe, pero también quiero darle un toque de lo que hemos hablado también, de quiénes son los gobernantes, los que nos tienen. Así que continuando con esto, si hablamos, quiero cerrar con el de la fe, quiero meterme un poco más, entonces pasemos en este momento a lo que hemos hablado desde el punto de vista de programas de conspiración. Si estamos en una granja humana y entramos a un túnel, muchos dicen que esa es la parte de transición, de salir de estos cuerpos de carbón, de llegar al lobby dentro de la reja de este cubo astral en el cual nos tienen y nos quieren volver a hacer recarnar para seguir alimentando con bajas vibraciones a toda esta parte arcóntica y a este demiurgo, a este Dios supuesto que nos gobierna y no poder llegar al Dios real, a la luz pura, a la fuente original. Entonces estas entidades que se encuentran en ellos son las entidades que nos tratan de retener, y así como uno de esos casos podían ver que podrían ser amigos, familiares, personas muy cercanas que les decían que no era el momento, de que eran buenos, también podrían ser personas que definitivamente no estuvieran ayudándonos, sino haciéndose pasar por otras personas para hacernos reencarnar y volver a esta Matrix. Es así que dentro de la evaluación, de la búsqueda de la información, de la búsqueda de la verdad, de esta búsqueda que todos tenemos por dentro, nos pone en un punto muy dubitativo de que qué será lo real, qué será lo cierto, qué es la verdad y qué no es la verdad. Porque al tocar estos temas de la vida después de la muerte, sí, es inexorable que nos paremos en ese limbo que nos trae de una educación, de una formación, de unos estudios que realmente están manipulados desde que somos niños, o de pronto y no encontrar respuestas ahí y recogernos en fe, que nos hemos dado cuenta que las han usado como instituciones de control y miedo para mantener una doctrina y tener a todo el mundo regulado y también adorando a entidades que no son las que deberían de verdad enfocar el alma, el camino del amor, el camino de la luz. Esto nos trae entonces a esta parte que yo quería terminar con fe. Y es lo que yo les digo siempre en la hora del lobo. Nosotros no tenemos la verdad, y es la persona o las entidades que le digan que la tienen y que tienen la absoluta verdad son de los primeros que deberían desconfiar. Sencillamente lo que siempre les tratamos de exhortar es que ustedes mismos salgan y busquen y traten de despertar buscando su propio camino. Entonces, desde este punto de vista de la fe, y acá es donde me pongo, que aunque ustedes saben que como ingeniero, como investigador, es una posición que me exige estar siempre muy neutral, también eso hace que hagamos siempre la pregunta: ¿y si no es cierto lo que hemos encontrado y más bien la solución y lo real era ese mundo espiritual, ese mundo que las doctrinas de la fe nos dicen que es? ¿O que definitivamente cuando nuestra alma deja este envase de carbono, este cuerpo vacío, entramos a un debacle de la última batalla por nuestra alma entre dos fuerzas de oscuridad y luz? ¿O será que en ese momento donde sí existe ese juicio final, el corazón de un Dios
sea totalmente frío para decir que definitivamente ciertas personas no pueden redimirse y las mande al averno y a una tortura eterna? ¿O que solo son muy pocos los elegidos para que en verdad queden en el seno de nuestro Señor Dios? Yo no lo descarto. Como investigador me es imposible descartar ninguna teoría. Al contrario, siempre tenemos que estar en la búsqueda de la comprobación de todas estas hipótesis para saber qué hay al otro lado después de dejar este mundo terrenal. Espero que les haya gustado, pero sí quiero decirles unas cosas, sobre todo mandar un agradecimiento de nuevo a William Orlando Ramírez Hernández, quien nos sugirió este programa en el día de hoy. También quiero mandar un abrazo gigante a Boca Negra La Voz, cantante y amigo de la casa de Radio Motera y de Lobo Templario AC en YouTube, fiel seguidor. Igualmente a Francisco Sánchez, a Camilo Chinchilla, a Miguel David Ariza, a Héctor Lotero Zuluaga, Caterín Martínez, Gloria Sanabria, Sebastián Ramírez, gente que siempre está pendiente, Cristian Ochoa, Nat, Jairo, muchísima gente, Marco, Darian, que siempre están comentando, siempre están pendientes. Asimismo, a todos los grupos moteros que están usando la hora del lobo para acompañar sus travesías, y todas las personas que usan este programa para no sentirse tan solos en sus trabajos o cuando van caminando. Y mis respetos a los que trabajan en la noche y escuchan este programa en vivo aquí en radiomotera.com o lo escuchan luego de estar como podcast en Lobo Templario en YouTube y lo repiten en la noche. ¿Para qué? Pues para que no le lleguen visitantes nocturnos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a su apoyo es que nosotros podemos seguir trabajando. Recordemos que el suscribirse es ratificarnos a nosotros de que les gusta nuestro trabajo. Pero después de dar estos saludos, no voy a terminar, porque quería dejar esto, la guinda del pastel, el moñito del regalo, la cereza sobre el helado. Pero ¿qué pasa? ¿Hay vida después de la muerte? Yo lo que les puedo decir a nivel de investigaciones es que hay muchísimos más casos que comprueban de que hay sucesos después de que el alma deja el cuerpo, de los cuales dicen que no tienen ningún recuerdo. Y todos estos casos terminan diciendo lo mismo, terminan teniendo contactos muy similares, terminan teniendo experiencias muy parecidas. Lo que nos trae a esto es que inexorablemente, si son reacciones químicas y si somos personas con formas de ser diferentes, ¿la reacción química nos muestra lo mismo? ¿O será que definitivamente si algo nos espera al otro lado? Por último, yo solo quiero que nunca olviden. Remember, be wild. Has sobrevivido a otra noche de la hora del lobo. Considérate afortunado. Esta noche, cuando apagues todas las luces, ten en cuenta que nunca estás solo. Y no olvides, remember, be wild.